En esta clase vamos a hablar acerca de la inferencia estadística utilizando el software Jamovi. En una clase anterior ya hemos comentado cómo se hace la evaluación de la normalidad o la distribución de probabilidad de datos cuando nos estamos refiriendo a variables numéricas. Esta evaluación de la normalidad de los datos, ustedes pueden ver el video que yo ya les voy a pasar el link, pero que es importante tomar en cuenta aspectos como el tamaño de la muestra, la escala de medición de la variable, para poder decidir con base a diferentes pruebas que pueden ser pruebas descriptivas. Incluso vimos el análisis que se conoce como la regla empírica para decidir si los datos los consideramos o no normales. De manera que lo primero es que vamos a trabajar con pruebas paramétricas. Estas son las pruebas en las cuales hay una evidencia de que los datos numéricos se van a distribuir de forma numérica. Y cuando tenemos variables categóricas, pues podemos hacer algunos acercamientos para, por ejemplo, variables dicotómicas de la distribución normal a esas variables. En términos generales, cuando hablamos de variables categóricas, vamos a trabajar con estadística no paramétrica. La estadística robusta, por su parte, es una estadística que está dirigida a variables que podrían no presentar una distribución normal y que podemos aplicar métodos paramétricos con ciertos ajustes, ¿ya? Sobre todo cuando lo que ocurre con los datos es de que encontramos bastantes valores atípicos, ¿ya? Los datos en general se van a distribuir de forma normal, aún así encontramos valores atípicos. Esa es una de las mejores razones para elegir, más que métodos no paramétricos, métodos que se conocen como robustos. Cuando tenemos una distribución demasiado sesgada, pues ahí sí valdría la pena más trabajar con métodos no paramétricos más que con métodos robustos. Y si tenemos variables de tipo ordinal que tienen un rango amplio, también vamos a trabajar con métodos no paramétricos. Estos métodos robustos debemos de saber también a qué datos aplicarlos. O cuando tenemos evidencia que los datos se distribuyen de forma normal en la población de la que se extrajo la muestra, pero contamos con una muestra en la que hay un recorte por la estrategia de recolección de datos, también podemos trabajar con métodos robustos. Pero esos son aspectos que vamos a evaluar después. Por el momento tenemos claro que cuando se cumplen con ciertos criterios, el primero sería la normalidad, vamos a trabajar con pruebas paramétricas. Y para ello, ustedes ya tienen también un archivo que yo les he compartido desde la primera clase, que se llama resistencia a la insulina. Este lo voy a buscar por acá, que sería insulinoresistencia. Insulinoresistencia, como vamos a recordar, es una investigación que se hizo en una cantidad equivalente de hombres y de mujeres de adultos que asistieron a la emergencia de adultos de un hospital, del Hospital Roosevelt, y se quería evaluar cuántos de ellos presentaban resistencia a la insulina. Por otro lado, también se quería evaluar si sus características antropométricas como el peso, la talla, el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal, así como su perfil lipídico, se relacionaba con resistencia a la insulina. Y aquí tengo yo los resultados de esa base de datos. Entonces, una de las características que se evaluaron en videos anteriores, en clases anteriores, era hacer una comparación de la edad, o podría ser el índice de masa corporal. Bueno, el índice de masa corporal entre hombres y mujeres. Aquí está. Quiero saber si el índice de masa corporal, o podría ser también los valores de triglicéridos, eran similares entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces ya sabemos cuáles son los métodos para evaluar la normalidad de estos datos. Yo tengo aquí que la variable de respuesta, la variable dependiente, es una variable numérica y la variable de agrupación es una variable categórica. Pero ¿qué de particular tiene esta variable categórica?
Al solicitar aquí estadísticas descriptivas o gráficas descriptivas, me doy cuenta que esta variable categórica solo tiene dos categorías. Aquí está: sexo femenino y masculino. Entonces, este es el caso de la prueba de T-Student. Voy a buscar por acá independientes, ¿sí? La variable de respuesta es índice de masa corporal y la variable dependiente es resistencia a la insulina. Para el ejemplo que yo he elegido es el sexo, pero también voy a hacer ese análisis. Aquí lo tengo. Voy a cambiar ahora resistencia a la insulina por sexo. Y ahí está. Esta variable de insulinoresistencia también tiene solo dos categorías. Cuando queremos comparar una variable numérica que se distribuye de forma normal en dos grupos, la variable numérica está jugando un rol de variable dependiente y la variable categórica dicotómica de variable independiente. Podemos elegir la prueba de T-Student de muestras independientes. Ahí está, T-Student de muestras independientes. Y entonces debemos de estar conscientes que cuando ya se definieron cuáles fueron las variables de respuesta y la variable independiente, hay que establecer una forma de determinar si lo que estamos observando en la muestra podría observarse en la población de estudio. Uno de los enfoques puede ser el cálculo de intervalos de confianza y el otro es las pruebas de hipótesis. La hipótesis debe de plantearse realizando una hipótesis nula, que es, como su nombre lo indica, una hipótesis de nulidad o de no diferencia o de no efecto, y una hipótesis alternativa, que es la hipótesis complementaria, en la cual indicamos que sí hay diferencia, que sí hay un efecto. En este caso, como la variable de respuesta es una variable numérica, la hipótesis desarrollada, tomando en cuenta la naturaleza de esas variables y que se supone que estas variables van a ser normales, debe de contener esa variable de respuesta. Entonces me dice mu, que es la expresión de la media, pero de la media poblacional. La media poblacional de la variable de respuesta, que sería IMC, aquí hace falta esto. La media poblacional de IMC en el grupo de no insulinoresistencia es igual a la media poblacional del índice de masa corporal en el grupo de insulinoresistencia. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, que estamos hablando de que cuando hay una hipótesis de nulidad, se supone, si estamos comparando una variable numérica en dos grupos, que el promedio de la variable dependiente es igual en el grupo que tiene no insulinoresistencia que en el grupo que sí tiene insulinoresistencia. O si estamos hablando de sexo, podría ser el índice de masa corporal es igual en el grupo de hombres que en el grupo de mujeres. Aquí hay que tomar en cuenta que estamos haciendo referencia a la variable de respuesta, pero no solo a la variable de respuesta, sino a la forma en la que estamos resumiendo esa variable de respuesta. Una variable numérica se va a resumir a través de medias, medianas, una moda podría ser también, o un estimador robusto. Pero eso va a depender de la distribución de probabilidad de los datos. Como estamos diciendo que se asumen que estas variables presentan distribución normal, sabemos que las variables numéricas que presentan distribución normal se van a resumir a través de medias. Y por eso decimos que la media del índice de masa corporal en el grupo no insulinoresistente y en el grupo insulinoresistente van a ser iguales si la resistencia a la insulina no tiene ningún efecto sobre el índice de masa corporal. Ya, entonces ahí estamos hablando de hipótesis de nulidad. Y por otro lado, este símbolo griego que es mu está haciendo referencia no a la población
no a la muestra, sino que a la población. O sea, no a la media muestral, sino que a la media poblacional. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando yo estoy haciendo este estudio, yo puedo calcular, según esto que aparece por acá, cuál es la media del índice de masa corporal de la muestra de no insulino resistencia y de la muestra de insulino resistencia. Ahí está. Estas son medias muestrales. Pero estos procedimientos se supone que se han hecho bajo el punto de vista de la inferencia estadística. Esto supone que si yo extraje una muestra aleatoria de esta población y estudio cuál es la media de un evento de interés en esta muestra, yo quiero generalizar los resultados de esta muestra, porque esa es la idea, a esta población. Cuando entonces estoy hablando de un estadístico que es la media muestral, y yo quiero tener una idea de cuál es el parámetro que es la media poblacional. Parámetro poblacional es una expresión repetitiva, no debería de utilizarse, aunque se utilice bastante en estadística, porque el parámetro es una medición de la población. Entonces, al estar diciendo parámetro poblacional, estamos diciendo algo como el profesor está repitiendo lo mismo, ¿ya? Como lapso de tiempo, resultados obtenidos. Todas esas son palabras, son pleonasmos, como le llaman, ¿verdad? Porque estamos haciendo una repetición de los términos, o estamos indicando algo que ya está implícito en la primera palabra. Entonces, la idea es de que las hipótesis las escribimos de esta manera, y es importante que ustedes las puedan escribir tomando en cuenta que aquí estamos hablando no de un parámetro de una de una media de la muestra, sino que de una media de la población, porque la idea es esa. Lo que obtuvimos en la muestra nos permite generalizar a la población de la que se extrajo la muestra. El procedimiento de test-student que estamos utilizando acá me va a permitir tener una idea probabilística, porque no es una certeza, que si la media poblacional del índice de masa corporal es igual en las personas insulinoresistentes y en las no insulinoresistentes. Y la hipótesis alternativa, que va a ser la complementaria, me va a decir que la media poblacional del índice de masa corporal sí varía entre los insulinoresistentes y los no insulinoresistentes. Y que aquí tomamos en cuenta el aspecto de que los grupos son independientes. Esto quiere decir que aquí las personas que son insulinoresistentes no pueden estar en este grupo. Y esa es una condición importante para aplicar la prueba. Entonces quisiera saber si hasta este momento ustedes tienen alguna pregunta. O algo que no les haya quedado claro, o algo que quisieran que se aclarara. ¿Qué onda, Freddy? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias. Pero no sé si me escuchan. Ahora sí. ¿Sí? Ah, Sí. ok. Em, Más es como duda respecto a... em, usted habla de la muestra poblacional, no, el parámetro poblacional, valga la redundancia, Parámetro. pero digamos que qué precauciones tiene que tener uno cuando pues el estudio pues tiene una muestra, ¿verdad? De Ujú. esa población, pero Ya. qué precauciones tendría que tener uno como para querer hacer inferencia estadística ya, digamos, de esa muestra, trasladarlo a la población. No sé Ah, si me doy a- lo primero podría ser que la muestra sea representativa de la población. Una mejor forma de seleccionar una muestra representativa es hacer un muestreo aleatorio, ¿ya? Esa es una buena forma, ya sea aleatorio simple, estratificado por conglomerados y todo eso. Pero eso no quiere decir de que las muestras no aleatorias sean no representativas. De hecho, hay muestras no probabilísticas que son representativas, porque si uno toma la muestra no probabilística y hace una evaluación de las características de esa muestra, como por ejemplo la distribución por sexo, por edad, cualquier otra razón,
y lo compara con cuál es la descripción en la población, si es que existe la descripción en la población, y observa que no hay diferencias, entonces uno podría creer que esa muestra, a pesar de que no se obtuvo de forma probabilística, es representativa. No hay que confundir muestra aleatoria con muestra representativa. Podría ser que una muestra aleatoria por alguna razón externa no sea representativa, ¿ya? Y puede ser que una muestra no probabilística sí sea representativa. Entonces esa sería la primera condición. La segunda condición podría ser los aspectos de la potencia estadística, y eso tiene que ver con el tamaño de la muestra, con la cantidad de grupos que se están comparando, con si hay un desequilibrio en los grupos de comparación. Por ejemplo, podemos tener de una relación de 1 a 3, de 1 a 4 en el tamaño de las muestras. Eso quiere decir, si tengo en el primer grupo 30 personas, en el otro grupo podríamos tener más o menos 30, o podríamos tener 60, 90 y hasta 120 para conservar una potencia estadística adecuada. Y si tenemos un gran desequilibrio en los grupos, entonces ahí la potencia se va perdiendo. De manera que esa es una condición que nos va a limitar la validez de la inferencia estadística. Nosotros podemos hacer la inferencia, pero qué tan válida sea, que es su pregunta, eso depende de aspectos como del muestreo y va a depender de esos otros aspectos. Otros aspectos del muestreo que no son tan visibles es que estudiar la muestra, porque una muestra se puede recolectar de forma aleatoria de un marco muestral, pero nos preguntamos, ¿el marco muestral es un marco que refleja a la población a la que queremos hacer referencia? Entonces ese es otro aspecto relacionado con el muestreo. La población que nos ponemos como meta es la misma población de la que estamos extrayendo las muestras. Si decimos, por ejemplo, personas que contestan o que queremos saber la satisfacción con los servicios de salud en personas que van al Hospital Roosevelt, y obviamente tomamos una muestra solo con las personas voluntarias para poder participar en ese estudio, puede ser de que hayan diferencias sistemáticas en las personas que se ofrecen a participar en ese estudio de forma voluntaria, obviamente, otro pleonasmo, y las personas que no quieren participar podrían tener diferencias. Entonces, si hacemos el estudio y después decimos acerca de quienes consultan al Hospital Roosevelt, la satisfacción es de tanto, bueno, no podemos decir eso, podemos decir de que la satisfacción hacia la calidad de la atención en una muestra voluntaria es de tal, pero ven la diferencia que hay entre los voluntarios y las personas que son atendidas en el Hospital Roosevelt. Otros aspectos pues tienen que ver con si elegimos el método adecuado para hacer la inferencia. Si el método adecuado debía ser un método no paramétrico y elegimos un método paramétrico cuando esos datos no cumplían con los criterios, estamos haciendo también una inferencia que posiblemente no sea válida, porque sea más válida la de la estimación no paramétrica. Y otros más complejos que tienen que ver con concepciones más complejas de la estadística, como podrían ser la aplicación de métodos robustos, de estadística bayesiana, o de la consideración de métodos multivariantes de análisis que estén tomando en cuenta las características de los pacientes para evitar posibles estimaciones de efectos de confusión. Eso serían algunas cosas, aunque alguien me podría decir, todavía hay muchas más cosas que considerar. No sé si queda clara la respuesta a la pregunta que usted hizo. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias sí o muchas gracias no. Estoy bromeando. Sí. Sí. Gracias. Ok, entonces hay más cosas que podrían aportarme a otras personas y decirme, bueno, esto es importante. Entonces volvemos a cuál es la hipótesis, porque ahorita estamos aprendiendo a plantear hipótesis. Pero también existen hipótesis de 2 colas y existen hipótesis de 1 cola, antes de evaluar los supuestos de la aplicación de la prueba. Y la hipótesis de 2 colas solo nos está hablando de diferencias, hay o no diferencia en los grupos de comparación. Mientras que la hipótesis de 1 cola nos está hablando que si hay una diferencia, esa diferencia qué dirección tiene. Porque podría decir,
Bueno, las personas que tienen resistencia a la insulina tienen índice de masa corporal diferente a las personas que no tienen resistencia a la insulina. Y ahí respondemos. Pero alguien podría decirme, bueno, pero ¿y cómo es esa diferencia? Las personas que tienen resistencia a la insulina tienen un índice de masa corporal más alto que las personas que tienen resistencia, que no tienen resistencia a la insulina. Esa es una hipótesis de una cola y no se aplican estas pruebas de forma antojadiza. Se aplican de la siguiente manera. Se aplican, yo aplico una prueba de hipótesis de una cola cuando hay evidencia anterior de una hipótesis de dos colas y que es positiva. Esto quiere decir que si yo tengo ya algún estudio en el cual se haya encontrado, pues ya sea de forma descriptiva o porque ya se hizo un análisis inferencial, que el índice de masa corporal de los resistentes a la insulina es mayor al índice de masa corporal de los no resistentes a la insulina, entonces ahí ya podría aplicar yo una hipótesis de una cola. Y esto tiene que ver también muchas veces con la cantidad de muestra. Las hipótesis de dos colas se aplican y requieren muestras más grandes. No es que se apliquen cuando la muestra es más grande, no. Las hipótesis de dos colas requieren muestras más grandes. Las hipótesis de una cola van a requerir muestras más pequeñas, pero la condición es de que ya haya un antecedente de esa investigación. Esto podría ser una investigación exploratoria en la cual solo se haya utilizado estadística descriptiva y haya una muestra razonable, o puede ser investigaciones en las cuales ya se han aplicado pruebas de hipótesis de dos colas. Como les digo, no se eligen de forma antojadiza. Y estas, ya sea estas hipótesis o estas hipótesis, cuando se hace una prueba de test de muestras independientes, se deben de considerar los siguientes aspectos. Para las otras pruebas yo ya me voy a ir más rápido, porque ya hemos tratado un poco de lo que se está hablando acá. Los grupos deben de ser independientes. Cada participante solo puede pertenecer a uno de los dos grupos. ¿Qué mejor manera de decirlo de esta forma? Independencia se dice que se cumple con la independencia cuando la persona fulanito A solo está en uno de los dos grupos. ¿Ya? Entonces, si aquí estamos hablando de resistentes y no insulino resistentes, Juan Carlos Rodríguez o es insulino resistente o no es insulino resistente. Solo puede estar en uno de ambos grupos. El otro supuesto es las mediciones deben de ser independientes. Una medición de un participante solo puede ser incluida una vez en su grupo. Eso también es importante y muchas veces se olvida uno de eso, pero a veces se encuentra la medición de Juan Carlos Rodríguez en el grupo de insulino resistentes y pues otra vez está ahí por alguna razón, ya sea porque es la misma evaluación y no nos percatamos que está repetida, o porque a esta persona se le hicieron dos evaluaciones en diferentes momentos, pero aparece ahí. Otra condición para aplicar la prueba de T es esta, de la cual no se habla siempre, pero es una condición. La tercera condición es que la variable de respuesta debe estar medida en escala de intervalo de razón. Esto quiere decir de que ya por defecto una variable que no es numérica no se puede hacer su análisis a través de pruebas de T. Yo encuentro muchas veces análisis con pruebas de T cuando lo que se está evaluando es una escala de Likert o con variables que se conformaron con base a escalas de Likert. Con esas podríamos considerar aplicar la prueba de T si la distribución es normal, pero si alguien me dice compare una escala de Likert en dos grupos, pues yo le digo no, porque esas variables no son de intervalo de razón. Así las personas estén molestas diciendo que eso se ha hecho siempre y que podría haber una aproximación, una aplicación de la prueba de T a eso, pues sencillo, el supuesto dice esta prueba no está realizada para variables ordinales. Ok, pues su lógica matemática no está dirigida a esto. Tiene que ver mucho con la variabilidad de los datos. La variabilidad en una escala de Likert puede ir de 1 a 5. Entonces dice una persona está en total desacuerdo, está en desacuerdo, no está de acuerdo ni desacuerdo, está de acuerdo o está muy de acuerdo. ¿Ya? La variabilidad va solo de 1 a 5. Y todavía podemos tener más, digamos, categorías. La categoría 6 y la 7. Pero la falta de variabilidad en estos datos y la falta de racionalidad como una variable de tipo continua hace que esta prueba no se debería de aplicar a esos datos. O sea, no se aplica por definición. No hay que ni siquiera que entrar en detalle a
a que la variable no se distribuye de forma normal porque es categórica. Entonces, por definición, ninguna variable ordinal se puede analizar a través de una prueba de test. La siguiente condición es de que la variable de respuesta debe estar distribuida de forma normal en cada grupo. Y aquí pues hay concepciones diferentes, porque alguien me podría decir, no, la variable numérica de respuesta se debe distribuir de forma normal. Otros autores dicen de que debe estar distribuida de forma normal en cada grupo. Pues eso podemos ser críticos y decir, bueno, con que hagamos la evaluación de la variable numérica independientemente del grupo en el que se distribuye, podemos establecer que se puede aplicar o no esta prueba. Sobre todo porque cuando ya la estamos comparando en dos grupos, el tamaño inicial de la variable de respuesta ya va disminuyendo, ya se va distribuyendo en dos grupos. Y finalmente dice que la variabilidad o la varianza de la variable de respuesta debe ser similar en ambos grupos. Y esto se le conoce, aquí voy a poner una anotación, como homocedasticidad. La variable, los valores que toma esta variable deben de ser similares en ambos grupos. Entonces, antes de pasar a aplicar estos supuestos y analizarlos y también llegar a la respuesta, quiero preguntarles si tienen alguna duda. Andrés, solo únicamente no sé si va a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ok, bueno, lo siento. Sin embargo, pues lo que les he comentado hasta este momento es algo que solo tiene una narrativa. Ok, entonces gracias. Aquí están los supuestos, si no los tienen a la mano. Grupos independientes, mediciones independientes, variable de respuesta medida en intervalo de razón, variable de respuesta distribuida de forma normal, ya sea la variable en sí o en cada uno de los grupos de comparación, y la variable de respuesta debe ser similar en ambos grupos, que se conoce como homocedasticidad. Y después vamos a ver cómo se llega a la conclusión de si se rechaza o se acepta esta hipótesis nula. Entonces aquí están los datos. Bueno, ¿cómo se hace este procedimiento? Vamos a recordar. Vamos a pruebas de T para muestras independientes. El índice de masa corporal es la variable dependiente, por lo tanto se arrastra hasta acá. Y la variable de agrupación es una variable dicotómica. Para nuestro caso es la resistencia a la insulina. Variable de agrupación. Vamos a solicitar de primero lo descriptivo, porque si no conocemos lo descriptivo no podemos entender lo inferencial. Y yo les voy a recordar que también una de las misconceptions de la investigación, o sea, concepciones erróneas, es que lo más importante es la estadística inferencial y no, lo más importante es la estadística descriptiva, porque nosotros tenemos la certeza de lo que hicimos, de evaluar a tantos pacientes. La estadística inferencial está basada en procedimientos probabilísticos y si no se cumplen con los criterios, lo que se está presentando ahí no tiene mayor validez, mientras que la estadística descriptiva la podemos valorar de una forma mucho más directa. Entonces la primera parte es descriptiva y voy a quedarme hasta aquí, descriptivo y gráficos descriptivos. Vemos que el índice de masa corporal es mayor en el grupo que tiene resistencia a la insulina. El promedio aquí es como de 26, cuando en los resistentes a la insulina ya es como de 31. Las personas que no tienen resistencia a la insulina en general tienen un índice de masa corporal clasificado como sobrepeso. Y las personas que sí tienen resistencia a la insulina tienen un índice de masa corporal en promedio clasificado como obesidad. Y esto ya nos dice bastantes cuestiones clínicas, ¿no? Las cuestiones clínicas son de que la resistencia a la insulina posiblemente esté asociada a la obesidad más que al sobrepeso. Y la otra tabla que tenemos, que es una tabla descriptiva, nos dice cuántas personas hay en cada grupo. En los resistentes a la insulina hay 10 y en los no resistentes a la insulina hay 56. Ahora que tenemos que hay 27, el promedio de 27 kilogramos dividido metro cuadrado, que es el índice de masa corporal, las unidades. 27 unidades son en promedio las que corresponden a las personas no resistentes a la insulina y 31.9 a las que sí son resistentes a la insulina.
Aquí está la mediana, que es muy similar a la media. Esto ya nos da indicio que los datos posiblemente se distribuyan de forma normal. Nuestra variable de respuesta es índice de masa corporal. Entonces nos dice el supuesto que debe estar distribuida de forma normal en ambos grupos. La media y la mediana en el grupo no insulino resistente es similar, 27 y 26.7. En el grupo insulino resistente es similar, es un poco mayor en la media que la mediana, pero es similar. La desviación estándar con respecto a la media no es muy pequeña ni muy grande. Esto también nos da un indicio de normalidad de los grupos. Pero para eso entonces ahora ya nos vamos a evaluar los supuestos. Y los supuestos son la prueba de homogeneidad, la normalidad y el gráfico de Cuckoo-Plot. Otro supuesto es que de los que ya les hablé es de que una persona no puede estar en dos grupos, ni puede estar dos veces ahí en este estudio. Y si tuviéramos aquí los nombres de los pacientes podemos corroborar ese otro supuesto. Y obviamente el supuesto de que esa persona no está incluida en ambos grupos, ¿verdad? Por algún error, por ejemplo. Entonces ya vamos a los supuestos. Bueno, suponiendo que esos supuestos ya se cumplieron. Entonces debemos de evaluar. Estos ya se cumplieron. Que sería la variable de intervalo de razón, sí lo es. El índice de masa corporal es una variable numérica. Entonces cumple con este criterio. La variable de los grupos deben de ser independientes. Vamos a asumir que sí. Y las mediciones deben de ser independientes, que sí. Entonces ya solo nos queda, la variable de respuesta está distribuida de forma normal o normal en cada grupo. Y para eso está la prueba de la normalidad. Y aquí está. La prueba de la normalidad tiene que ver, como habíamos visto, con este gráfico que aparece por acá. Las desviaciones de la normalidad son estas, pero los datos se comportan de una forma muy similar a la normal. Yo podría asumir que, aunque la muestra no es tan grande, pues solo con esta gráfica ya podría pensar que los datos son normales. Por otro lado están las pruebas de hipótesis, que ya las habíamos visto y su lógica es la siguiente. La hipótesis nula es la H0, es que los datos tienen distribución normal. La hipótesis alternativa H1 es que los datos no tienen distribución normal. Y si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Y ahorita les voy a explicar por qué se sigue esa lógica. Bueno, entonces ya sabemos acá. La hipótesis, según Shapiro-Wilk, que sería una prueba que podría aplicarse a estos datos porque son 66. No es una muestra muy grande, es una muestra cercana a 50 datos. Está bien aplicar Shapiro-Wilk. Este valor P no es menor a 0.05. Recordemos, si el valor P es menor a 0.5 se rechaza la hipótesis nula, esta que está acá. ¿El valor P es menor a 0.05? No. Por lo tanto, no se rechaza esta hipótesis nula. Se acepta. Y en consecuencia, no vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Si la hipótesis nula es que los datos se distribuyan de forma normal, entonces estoy llegando a la conclusión que esta variable índice de masa corporal se distribuye de forma normal. Tiene un valor cercano a la significancia que nos está reflejando a sí mismo las posibles desviaciones a la normalidad que se observan en esta prueba que aparece por acá, que es el Cuckoo-Plot. Si yo aplico la prueba de Kolmogorov-Smirnov, llego a la conclusión que los datos no son normales también. O Anderson-Darling, que podría ser una prueba bastante potente, mucho más que Kolmogorov-Smirnov, y que esa no depende tanto del tamaño de la muestra. Podríamos tener muestras un tanto más grandes y muestras relativamente pequeñas, aunque no pueden ser tan pequeñas. Anderson-Darling podría ser una buena forma de tomar la decisión, la cual me dice que todavía este valor P no está tan lejos del 0.05, tan lejos no está, pero sí nos está diciendo que los datos se distribuyen de forma normal. ¿Ya? Ahora, ¿por qué decimos que valor P es significativo, el valor P menor a 0.05 es significativo o mayor o igual es
no significativo. Bueno, entonces yo se los voy a escribir aquí. Entonces vamos a ver por acá. Ahora, yo sé que los datos se distribuyen de forma normal. Antes de hacer esa explicación, les voy a comentar la prueba de homogeneidad de varianzas. La homogeneidad de varianzas me va a decir lo siguiente, que la variabilidad de los datos es similar en ambos grupos. No nos importa cuál es el valor promedio que tienen los grupos. Lo importante es de que la variabilidad, que tanto varían los datos en cada grupo, en el grupo A y el grupo B, es similar. En este caso es similar. Y en este caso tienen medias y dispersiones similares. Aquí tienen una media diferente. Pero las dispersiones son similares porque la variabilidad es muy similar en ambos grupos. ¿Ya? Entonces eso se llama homogeneidad de varianzas u homocedasticidad. La hipótesis nula me dice que hay homocedasticidad. La hipótesis alternativa me dice que hay heterocedasticidad. O sea que las varianzas son diferentes. Heterocedasticidad sería como que en el grupo A tenemos esta variabilidad y en el grupo B tenemos esta variabilidad. El grupo B tiene mayor variabilidad. No solo tiene media diferente, sino que tiene una variabilidad diferente. Bueno, entonces ahora yo me pregunto, ¿qué hipótesis? Vamos a rechazar la hipótesis nula. Este valor P es mayor a 0.05. Por lo tanto, no rechazamos esta hipótesis nula. Hay evidencia para no rechazarla. Y el test de razón de varianza también nos dice que no hay que rechazarlo. Entonces concluimos que los datos se distribuyen de forma normal y que las variabilidades son similares en los grupos de comparación. ¿Y esto en qué se traduce? En que se cumplieron los supuestos para aplicar esta prueba. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? ¿No? No. Todo claro, gracias. Ok. Bueno, entonces ahorita ya lo tenemos, ya está la explicación, ya solo nos falta la explicación del valor P. Ok, entonces como ya se puede aplicar la prueba de T-Student, entonces aquí yo elijo la T-Student, no la de Mann-Whitney, porque los datos son normales. Entonces la de Mann-Whitney es cuando los datos no son normales. Y la T de Welk se aplica cuando los datos tienen normalidad, pero la homocedasticidad no se cumple. Es decir, tienen varianzas diferentes, aunque sí hay normalidad. Se aplica la T de Welk. Pero eso no, porque nuestros datos son normales y tienen homocedasticidad. Entonces la T de Student. Y voy a pedir estadísticas adicionales como la diferencia de medias, el intervalo de confianza y el tamaño del efecto con un intervalo de confianza. Y ahí ya estaría todo. Y la prueba que voy a pedir es una prueba de una cola, la que solo habla de diferencia, no la que habla de si un grupo es mayor el valor. Bueno, entonces aquí está el valor P que se va a aplicar, que se va a interpretar, es el que está por acá, este. Ok, entonces, ¿cuál es la hipótesis que se utiliza por acá? Bueno, la hipótesis es la que está escrita acá en la presentación. La media poblacional del índice de masa corporal en el grupo de no insulino resistentes es igual a la media poblacional del índice de masa corporal en los insulino resistentes. La alternativa me dice que esa media es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor P tenemos? Un valor P de 0.001. La regla de decisión me dice que si P es menor a 0.05, cuando tenemos un nivel de significancia del 5%, entonces se rechaza HO. Y de lo contrario, no se rechaza HO. Este valor P es menor a 0.05 si lo es. Por lo tanto,
se rechaza H o esa es la conclusión. ¿Y por qué se decide de esta manera? Bueno, se los puedo explicar de una forma intuitiva, con tablas gráficas, con gráficas sobre todo. Pero la forma más sencilla es la siguiente. El valor P es un valor de probabilidad. Ese valor, por lo tanto, puede ir de 0 a 1. Nunca puede ser 0 y nunca 1. Esas son cosas importantes, ¿ya? Es un valor de probabilidad. Este valor P sabemos de que es una probabilidad y va a tomar valores entre 0 y 1. 0 menos probable, 1 más probable. Bueno, más bien es cerca de 0 menos probable, cerca de 1 más probable. O mientras más se acerque a 0, menos probable, mientras más a 1, más probable que ocurra algo. Entonces hay que preguntarnos, es una probabilidad, pero ¿probabilidad de qué? Y esta es la forma en la que yo entendí el valor P. Es la probabilidad de equivocarse al rechazar una hipótesis nula que es verdadera, ¿no? Lo de que es verdadera, pues obviamente también está implícito, ¿no? Si nos vamos a equivocar al rechazar una hipótesis nula, pues debemos de saber de que esa hipótesis es verdadera. No puede ser una hipótesis falsa, porque bueno, en fin. El procedimiento está hecho para eso, para cuantificar la probabilidad de equivocarse al rechazar una hipótesis nula. Entonces, lo primero es de que equivocarse no es bueno para asegurar la validez de los resultados de la investigación. El otro asunto es de que esa probabilidad de equivocarse, entonces, como está en un continuo, puede ser pequeña o puede ser grande. Como estamos hablando de probabilidad, no estamos hablando de certeza. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es de que debemos de tener una idea de si la probabilidad de equivocarse es pequeña o es grande para tomar una decisión. Para tomar una buena decisión, mi probabilidad de equivocarme, ¿qué tendría que ser? ¿Pequeña o tendría que ser grande? Para tomar una buena decisión. Pequeña. Exacto, tiene que ser pequeña. ¿Y quién me dice qué tan pequeña puede ser la probabilidad de equivocarme? El nivel de significancia. Si yo tengo un nivel de confianza del 95%, mi nivel de significancia va a ser del 5% como máximo. O podemos decir también que ese nivel de significancia es en términos, aquí sería, en otros términos también se puede explicar así. .05 es lo mismo, ¿ya? Entonces, si mi probabilidad de equivocarme para rechazar una hipótesis nula, ahora lo planteo aquí. Si mi probabilidad para equivocarme para rechazar una hipótesis nula es pequeña, corro el riesgo de rechazarla. Y si es grande, no corro el riesgo. ¿Ya? Entonces, una probabilidad de equivocarme debe ser, en este contexto, menor a 0.05. Porque una probabilidad de equivocarme del 6% ya sería una probabilidad de equivocarme alta, considerada como alta. Del 70%
definitivamente. Entonces de ahí viene el por qué, si el valor P es menor a 0.05, yo me arriesgo, porque siempre me va a estar arriesgando, porque no es una certeza, es una probabilidad. Me arriesgo y rechazo la hipótesis nula. ¿Se entiende ahí por qué viene eso de P menor a 0.05? ¿O se entiende más ya ahora? Si P es menor a 0.05, estoy diciendo que la probabilidad de rechazar, de equivocarme, al rechazar una hipótesis nula es pequeña. Por tanto, puedo arriesgarme y rechazar esa hipótesis. Ok, entonces de ahí viene todo eso. Y esto lo voy a anotar por acá, esta explicación que les he dado. En la libreta de notas para que la tengan a la mano. Todo eso que está ahí pues no me interesa. Ahí está, valor P, tal y tal cosa, la probabilidad de equivocarse. Equivocarse no es bueno. Probabilidad de equivocarse. Es una probabilidad, no es una certeza. Nivel de significancia. Nivel de confianza. Sí. Ok, ahí está todo eso. Entonces, ahora yo les pregunto, en los resultados que yo tengo por acá, que son los de esta prueba de T, esta prueba de T me sirve para saber si el índice de masa corporal en la población de la que se extrajo la muestra es similar en los resistentes a la insulina y los no resistentes a la insulina. ¿Qué piensan ustedes? ¿El valor P es menor a 0.05, sí o no? Sí, es mucho menor. Es mucho menor. ¿La probabilidad de equivocarme al rechazar esa hipótesis nula es pequeña o es grande, según lo que aparece ahí? Pequeña. ¿Perdón? Es pequeña. Es muy pequeña, ¿verdad? Es pequeñita. Ya. Entonces, ¿qué hago? ¿Rechazo o acepto la hipótesis nula? Rechaza. Se rechaza. Sí, está bien, se rechaza. En consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa. Ajá, se rechaza. Ok, entonces, por eso es de que se utiliza el valor P. Si tenemos un nivel de significancia de 0.01, entonces el error debe ser menor a ese valor, ¿verdad? Un valor como 0.003 es un valor significativo cuando tenemos un nivel de significancia de 0.01. Y podemos utilizar niveles de significancia intermedios, por ejemplo 0.03. Nadie nos dice que no los podamos usar, lo que pasa es que no se suelen utilizar, pero también se pueden utilizar. Y esta pues estadística tiene ciertos problemas y de eso no voy a hablar en este momento porque necesito avanzar un poco más en el análisis. Entonces, llegamos a la conclusión que el índice de masa corporal entre los resistentes a la insulina y los que no son resistentes a la insulina varía en la muestra de estudio. De hecho, varía. Y por el otro lado, en la población de la que se extrajo la muestra, según la prueba de T-Student, dado que estos datos tienen distribución normal y varianzas iguales, no se encuentran, sí se encuentran diferencias significativas. Es decir, en la muestra de la que se extrajo, en la población de la que se extrajo la muestra, es probable que cuando medimos a una persona que tiene obesidad,
generalmente esta va a tener mayor probabilidad de ser insulino resistente. O que en una persona insulino resistente el índice de masa corporal va a ser mayor que el de una persona que no es resistente a la insulina. Por otro lado están los intervalos de confianza, y aunque los voy a tratar en otro momento, pues vemos aquí que los intervalos son intervalos para la media poblacional, que es el índice de masa corporal. Estos intervalos nos están diciendo el rango en el cual podríamos encontrar el verdadero valor del índice de masa corporal en la población de no insulino resistentes, y cuál podría ser el valor verdadero del índice de masa corporal en las personas que sí son resistentes a la insulina, que está en este rango. Si la muestra es más grande, ese intervalo se va reduciendo, ¿no? Pero lo importante acá es de que el intervalo, si lo vemos como valores en un continuo, de este grupo va de aquí para acá y de este grupo de aquí para acá. Como vemos, estos intervalos no tienen valores en común, es decir, no se traslapan. Y esa es otra forma de llegar a la conclusión que hay una diferencia significativa, ¿no? Porque si estos son los valores más comunes que podría tomar la media en la población de la que se extrajo la muestra del índice de masa corporal en los insulinos resistentes, y esta en los no insulinos resistentes, vamos a ver que no comparten valores en común esos valores más probables, y por lo tanto esa es otra forma de llegar a la conclusión. Pero aquí solicitamos otros estadísticos, como podrían ser el intervalo de confianza de la diferencia y la diferencia. Bueno, de la diferencia, este aparece por acá. La diferencia es 1.44. ¿Y de dónde sale? La diferencia es 4.93. Independientemente si es negativo, lo que nos interesa es el valor 4.93 que aparece acá. ¿Qué significa eso? Que si a 31.9, que es el promedio del grupo resistente a la insulina, le restamos el índice de masa corporal del grupo no resistente a la insulina, tenemos en promedio una diferencia de 4.93. Este 4.93 es negativo, solo eso nos dice, podría ser positivo, eso no importa. Lo importante es de que el 4.93 le vamos a calcular un intervalo de confianza que va de menos 7.81 a menos 2.05. Pero como les digo, estos símbolos los podemos cambiar también por positivos. Una vez cambiamos los dos símbolos. Ahora vamos a ver una cosa acá. Pensémoslo como positivos. Aquí está el 7, después está el... Si son positivos es 2.05. Después está el 7.81. Después está el 10, pero el 10 está fuera del intervalo de confianza. Y el 2, antes del 2 está el 1. ¿Y el 0 dónde está? ¿Está a la izquierda del intervalo o a la derecha? ¿Izquierda? Sí, perfecto, a la izquierda. Está como por acá, ¿verdad? El 0, ¿qué significa? Que no hay diferencia en los grupos. Hay una diferencia de 0. Por lo tanto, en la población de la que se extrajo la muestra, no se ha considerado como un posible valor de la diferencia entre el índice de masa corporal del grupo que tiene resistencia a la insulina y el grupo que no, el 0. Por lo tanto, como este 0 no está incluido, podemos concluir que de hecho sí hay una diferencia significativa. Es otra forma de utilizar los intervalos. Y finalmente, de este procedimiento se puede valorar cuál es el tamaño del efecto. O sea, qué tanta diferencia hay en los grupos cuando nosotros encontramos una diferencia. Y este tamaño del efecto, que aquí lo voy a solicitar, aparece con un estadístico que se llama la D de Cohen. ¿Ya? Y la D de Cohen aparece por acá. La D de Cohen es de 1.17. Otra vez no nos interesa si es negativo o qué sé yo, positivo. Nos interesa de hecho el valor absoluto.
¿Y cómo se interpreta la D de Cohen? Si está por debajo de 0.5, es una diferencia pequeña. Si está entre 0.5, perdón, de 0.3 es acá. Si va de 0.3 a 0.5, es una diferencia mediana. Y si este toma un valor por arriba de 0.5, entonces es una diferencia grande. Esto no es una ley, simplemente son rangos que se les han dado. En otros libros podrían encontrar otras cosas, pero lo que sí sabemos es de que mientras más grande es la D de Cohen, mayor es el efecto. Aquí cualquier persona podría coincidir en que el efecto es grande. Cuando comparamos el índice de masa corporal en resistentes a la insulina y en no resistentes a la insulina, el valor promedio, encontramos que hay una diferencia grande en sus índices de masa corporal. Porque no es tan fácil, por ejemplo, tener un índice de masa corporal de sobrepeso y en pocos meses tener obesidad. Eso no ocurre. O sea, podemos ver de que la evolución de la ganancia de peso generalmente es algo que lleva mucho tiempo. Que una persona tenga un estado nutricional hasta que vaya a tener sobrepeso lleva años. Pero a lo que voy es a que independientemente de cómo sea el efecto de la ganancia de peso en ciertas personas, lo importante es de que esta diferencia se considera grande. Y eso es lo que nos dice el tamaño del efecto. Entonces, ahorita ya vamos a ver otros procedimientos, como podrían ser, aquí están las pruebas de hipótesis, ustedes pueden leer esto porque ya lo tienen, esto ya lo expliqué, son aspectos que hay que tomar en cuenta. La normalidad también ya la vimos en la clase anterior, y ya vimos T de pruebas independientes. Ahora podemos ver la prueba de T de Stuen de una muestra, si es que hay. Sí, la T de una muestra, aquí la tengo. Entonces aquí está, dice. Aquí solo se utiliza un grupo y se está comparando contra un valor de referencia. Esto podría ser la concentración de mercurio límite que debe haber en el agua para considerarse que esta agua no debería de consumirse por la concentración de plomo que tiene. Entonces, si se dan cuenta, es un solo valor, pero ¿qué es lo que hace uno? Toma varias muestras de agua y las contrasta contra ese valor teórico. Yo no la estoy comparando contra otro grupo de valores, solo la estoy comparando contra un grupo. Entonces yo me pregunto si en estos pacientes que están en este estudio, el índice de masa corporal es mayor o igual de 30. Es igual o diferente de 30. O podría ser si es igual o menor de 30 o mayor que 30, que son las hipótesis nulas y alternativas respectivamente. Yo quiero saber si en esta población de pacientes se puede concluir que su índice de masa corporal es mayor a 30, es decir, si tienen obesidad en general. Y para ello voy a ver las pruebas de hipótesis que están acá. Hipótesis de una cola es la que voy a utilizar ahora. Y me dice la hipótesis nula que la media poblacional, y siempre aquí lo debo de escribir, aquí se me ha olvidado y pues ahorita ya lo tengo, del índice de masa corporal en estas personas que participaron en este estudio es bueno, aquí podemos decir si es mayor o igual a 30 o si es menor que 30. Y esa hipótesis también yo la pude haber planteado de otra manera. O sea, es una hipótesis que también pude haber planteado de una forma diferente. Y esta es que el índice de masa corporal sea menor o igual que 30. Y la hipótesis alternativa es que el índice de masa corporal sea mayor a 30. Entonces, son formas de plantear la hipótesis de una cola. Voy a trabajar con esta que está acá. Mi hipótesis nula dice que estas personas o pues tienen sobrepeso o un índice de masa corporal menor que sobrepeso. Y la hipótesis alternativa me va a decir que tienen obesidad, ¿ya?
Y de cualquier manera, estas son hipótesis de una cola, ya sea este conjunto que está por acá o este que está por acá. Lo que sí, que en las hipótesis de una cola se ponen por separado si es menor o mayor, que sería la hipótesis alternativa, y por lo tanto la hipótesis nula va a tener la igualdad, y si los datos son mayores, si la hipótesis alternativa son menores, perdón, si la alternativa era que fueran mayores. Y aquí ocurre lo mismo. Entonces voy a plantear esa hipótesis. Para ello voy a pruebas de T para una muestra. Y me pregunto lo siguiente. El índice de masa corporal es la variable dependiente. La hipótesis puede tener un valor de prueba de 0 o podemos tener valores de 10 para cuantificar esa diferencia. La diferencia puede estar cuantificada desde 0 y ya considerarse diferente de 0, diferente, o podemos decir que vamos a considerar una diferencia si hay cierta cantidad de unidades. Es como que alguien me dijera, yo voy a ir al gimnasio, pero voy a estar contento si bajo al menos 10 libras, porque si bajo 9 libras no voy a estar contento, menos si bajo 5 o 1 libra. Entonces ese es el valor de prueba. Por eso es de que el valor de prueba puede ser de 0 o puede tener algún valor de referencia. Pero aquí lo que nos importa es el valor de referencia que hemos establecido, que es 30, ¿ya? Que corresponde al índice de masa corporal de obesidad. Entonces acá la hipótesis nula dice que es menor o igual y la alternativa es que es mayor. Entonces la alternativa es que es mayor al valor de prueba, mayor a 30. Y en todo caso, si debemos de ser más exactos, debe ser mayor a 29.9 para considerarse obesidad. Entonces ahí lo voy a poner, porque obesidad es desde 30 para arriba. Ahí está. Entonces la que voy a plantear acá es exactamente 29.9 en vez de 30. Y aquí 29.9, que también debe ser ese valor de referencia. Y ahora yo veo por acá el resultado. Es una hipótesis de una cola. ¿Cuál es mi resultado? Pues aquí aparece. ¿Este valor P es menor a 0.05, sí o no? No. Entonces, ¿se acepta la hipótesis nula o se rechaza? Se rechaza. Recuerden, el valor P Ajá. es menor de la significancia, ¿sí o no? No se rechaza. Ajá, no se rechaza. ¿Ok? Porque no es menor a 0.05. Entonces, si no se rechaza, concluimos que las personas o tienen, en promedio, tienen sobrepeso, normales o lo que sea, pero no tienen obesidad en promedio. En esa población sí van a haber personas con obesidad. Pero en general, en ese grupo de personas, el índice de masa corporal promedio no es de obesidad, ¿ya? Es de sobrepeso o estado nutricional normal, es el índice de masa corporal. Y otra cosa que es importante es, ¿qué más? Aquí ya está el valor. Este valor que aparece por acá, si a ustedes les sale un valor así, es que es un valor .99, tiene muchos 9, y por eso lo ponen como 1. Yo cuando tengo un valor así prefiero reportarlo como .999, ¿ya? Porque 1 nunca va a ser el valor P, nunca vamos a tener un valor P de 1. Este es un valor que tiene muchos 9. Y 0 tampoco va a ser un valor P. Cuando aparece 000 en algunos software se reporta como menor a 0.0000.
0, 0, 1. Y en consecuencia, si tiene un 1, yo lo reporto como 0.0999, porque tiene más sentido. ¿No? ¿Tienen alguna duda con este procedimiento? No, André. Ok. Gracias. Bueno, entonces, con esto ya podemos ver. Ok, gracias. Ya podemos ver otros tipos de análisis. Solo estamos viendo muestras independientes. ¿Qué pasa cuando queremos comparar una variable de interés en más de dos grupos? Para eso ya no utilizamos el análisis de la t-student, sino que utilizamos el análisis de varianza. Si la variable es numérica, pero ya no la vamos a comparar en dos grupos, sino que la vamos a comparar en más de dos grupos, se usa el análisis de varianza, o que se conoce como ANOVA. Aquí aparece. Por ejemplo, vamos a ver qué ejemplo está por acá. ANDEVA de una vía. El índice de consumo de frutas y verduras, que es una variable de intervalo, se va a comparar según nivel educativo, que son 4 grupos. Esta variable se supone que es numérica y esta es categórica, pero tiene 4 grupos de comparación. Y con estos dos ejemplos que vamos a ser críticos con los resultados que vamos a obtener. Aquí están los opuestos. Dicen los grupos deben ser independientes. Ya sabemos las mediciones deben de ser independientes. Ya sabemos qué significa. La variable de respuesta debe estar medida en intervalo de razón. La variable de respuesta debe estar distribuida de forma normal. Ya lo sabemos. La varianza de la variable de respuesta debe ser similar en cada grupo. Homocesticidad. Los grupos deben de estar equilibrados en un ratio no mayor de 1 a 4. Eso es nuevo. No deben de haber valores atípicos influyentes. Ok. Entonces voy a hacer el análisis de varianza. Para eso yo voy a utilizar una base de datos que se llama es una de calidad de la alimentación, y esta es la base de datos que se llama IDC. Ok. Lo mismo voy a colocar esto por acá. Es otra base de datos. IDC. Bueno, pues ya, si ustedes la descargan, entonces ya la podemos analizar. Entonces, para ello voy a ir aquí a análisis de varianza, que es ANOVA de una vía, y yo sé que los grupos son independientes. La variable que se va a evaluar se llama IDC y se va a comparar entre personas que tienen educación primaria, secundaria, pues básicos, diversificado y universidad. Se supone que la persona de básicos no va a estar en el grupo de diversificado, por eso ya lo habíamos discutido. Entonces vamos a buscar ANOVA de un factor, y aquí está. La variable dependiente es numérica, es IDC. Ahorita les explico qué significa. Y la variable de agrupación es el nivel educativo. Y ahí está. Lo bueno de Jamovi es que nos recuerda que en este cuadro de diálogo solo podemos poner variables numéricas que tienen este icono. O sea, esta la puedo poner, pero esta no. Y en variable de agrupación solo pueden ser nominales u ordinales. Y ahora yo hago la comprobación de los supuestos, la homogeneidad, la normalidad y el gráfico de QQ. Y esto lo hago más rápido porque ya lo entiendo. Entonces dice el QQplot, la variable se distribuye de forma más o menos normal. Hay ciertas desviaciones de la normalidad. Ok. Shapiro-Wilk
Veamos de cuánto es la muestra. 150 y 150 y algo. Bueno, entonces es una muestra de 150. Tal vez sea mejor utilizar Kolmogorov-Smirnov o Anderson-Darling. Kolmogorov-Smirnov es una mejor opción. Y me dice los datos se distribuyen de forma normal. Anderson-Darling, con un nivel de significancia del 5%, también me dicen que los datos se distribuyen de forma normal, aunque hay ciertas desviaciones. Test de homogeneidad de varianzas para evaluar la homoceasticidad. La variabilidad de la variable de respuesta en los diferentes grupos de comparación es o no es igual. Hipótesis nula nos dice que es igual. Utilizamos el test de Levin o el test de Bartlett. El test de Levin se aplica cuando los datos, el de Bartlett se aplica cuando los datos son normales. Y si son o no normales, podríamos utilizar Levin. Los datos son normales. Entonces aquí me dice que no hay homoceasticidad. O sea, se cumple con la normalidad, pero no con la homoceasticidad. Aunque el test de Levin me dice que sí hay homoceasticidad, pero aún así los dos están en límites. Entonces yo podría elegir, bueno, los datos no tienen homoceasticidad, pero sí tienen normalidad. ¿Qué se hace ahí? Cuando no hay homoceasticidad, se utiliza la prueba de Welk. ¿Ya? Si hubiera homoceasticidad, se usa el análisis de varianza de Fisher. Pero yo pienso que no hay homoceasticidad, porque uno me dice que no hay homoceasticidad y el otro me dice que sí hay, pero que está en el valor límite. Entonces yo digo, bueno, quiero trabajar sin homoceasticidad. Entonces elijo el test de Welk. Y siempre para poder entender mejor lo que sucede, utilizo la estadística descriptiva. Y así entiendo yo mejor qué va a pasar con mi resultado. Este es el valor promedio del IDC en primaria, en básicos, en diversificado y en universidad. Ahora les explico qué es el IDC. El IDC es una variable que me habla del consumo saludable de alimentos. Y eso significa que si el IDC está cercano a 0 es que las personas se alimentan mal. Si el IDC está cercano a 100, que las personas se alimentan bien. Es una variable de intervalo. Esto se construye con base a la alimentación que reportan estas personas, que podrían ser muchas cosas: Coca-Colas, tortillas, cereales, frutas, todas esas cosas. Se va valorando la cantidad de alimentos que consumen diariamente o por semana, y con eso se obtiene un valor integral que va de 0 a 100. Una persona, por ejemplo, que consume pocas frutas, pocas verduras, que consume muchos alimentos ultraprocesados como jamones, salchichas, que come pues comida de lata, hamburguesas, todo eso, así como cereales, mucho pan, va a tener una alimentación cercana a 0. Bueno, puede ser 30, 40, pero se va a acercar más a 0 que a 100. Una persona que consume pues alimentos con índice glicémico bajo, que consume frutas antioxidantes, que posiblemente consume proteína durante el día como huevos, pescado, carnes, todo eso, va a tener un índice más cercano a 100 que a 0. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Y entonces me dice que las personas universitarias tienen un índice de consumo de alimentos mejor que diversificado, que básicos y que primario. Recordemos siempre que la estadística descriptiva nos va a dar una idea de lo que va a ocurrir. Y luego las tablas descriptivas que están por acá me dan los valores promedio. Y dice, el valor promedio de primaria es de 31.6. El valor promedio de secundaria es de 37.4. El de diversificado es de 46. Y universitario ese es bastante diferente al resto, es 58.1. Aparentemente las personas que son universitarias refieren, porque aquí no se está comprobando, o sea, se les preguntaba, ¿verdad? Aparte es comprobar, refieren alimentarse de una forma más saludable que las personas que tienen niveles educativos más bajos.
Y entonces la prueba de hipótesis aquí ya solo puede ser de una cola. Y está por acá. Me dice la hipótesis nula, que todas las medias son iguales. Eso no importa, pero todas las medias son iguales. El promedio poblacional del IDC es similar en todos los grupos. O sea, no hay, el IDC no varía. Ya esto es IDC. El IDC 1 es igual al IDC 2. Esto es igual al IDC 3. Y esto es igual al IDC 4. Y la hipótesis alternativa es de que hay alguna diferencia. Podría ser que todos varían, podría ser que hay una diferencia entre el IDC del grupo 1 y el grupo 4, entre el 4 y el 3, entre el 4, el 3 y el 2, y así. Pero lo importante es de que la hipótesis nula, al menos hay algún IDC que varíe de otro, al menos. Esa es la hipótesis alternativa. Entonces veamos cuál es el valor P por acá. El valor P que nos da es menor a 0.001, lo cual nos dice que se rechaza la hipótesis nula. Esto nos está diciendo únicamente que esto no es cierto, que al menos hay diferencias en el índice de consumo de alimentos entre los diferentes grupos de nivel educativo. Pero ¿cuál es esa diferencia? Porque en el prueba de test solo habían dos grupos. Entonces, o uno tenía un valor más alto o otro tenía un valor, o A o B tenían un valor más alto o diferente. Pero aquí, ¿quién es el que varía o quiénes varían? El grupo 1 se parece al grupo 2, el 2 se parece al 3, o el 1 es diferente del 3, o el 4 que tan diferentes de los otros, y así. Entonces hay muchas comparaciones, y eso se le llaman comparaciones múltiples. ¿Ya? Ya recordemos. Si las varianzas son iguales, se utiliza el test de Fisher o análisis de varianza. Si las varianzas son desiguales, se utiliza el test de Welk. Pero para hacer las comparaciones entre los grupos se utiliza una prueba adicional, que si las varianzas son iguales se llama Tukey, o hay otras opciones, hay muchas opciones. Y si las varianzas son desiguales, para hacer las comparaciones múltiples, de por ejemplo 1 con 2, de 1 con 3, de 1 con 4, de 2 con 3, 2 con 4, se utiliza un test que se llama James-Howell. ¿Ya? Entonces todo esto se puede pedir acá en Jamovi. Jamovi es muy interesante, muy bonito, porque nos permite hacer todo eso. Entonces aquí digo yo, pruebas de post-hoc, James-Howell, y aquí nos recuerda a Jamovi que son varianzas diferentes. Y aquí me estoy a marque las comparaciones significativas o las diferencias de las medias. Entonces aquí aparece. ¿Cómo se interpreta esto? Los valores de IDC de primaria y de básico son iguales o son diferentes. El valor de P es .788. Aquí nos está diciendo que la hipótesis nula no se rechaza. ¿Y qué diría la hipótesis nula ahí? Ya no tenemos que plantear todas las hipótesis, ya lo tomamos como una forma, digamos que más, pues, ¿cómo le podríamos decir? Ordinaria, o no sé, una forma común de valorar las cosas. Entonces la hipótesis nula siempre va a hablar de igualdad o de no efecto. Entonces decimos de que el IDC entre primaria y básicos varía o no varía. La hipótesis nula tendría que decir que no varía. Según este valor P, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces llegamos a la conclusión que el IDC entre primaria y básicos es similar. Entre primaria y diversificado también es igual, porque el valor P no es significativo. Entre primaria y universitarios sí hay una variación significativa. Entre básicos y diversificado hay una variación, no la hay. Pero entre básicos y universitarios sí. Entre diversificado y universitarios sí hay. Las demás ya no se hacen porque ya son repetitivas, ya las hicimos. La conclusión de todo esto es de que universitario tiene valores promedio del índice de consumo de alimentos diferente de primaria, de básicos y de diversificado. Y primaria, básicos y diversificado se parecen entre sí. ¿Ya?
Entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este momento, que ya casi vamos a terminar. ¿No hay preguntas? Por el momento no. Por mi parte no. Gracias. Ok. Bueno, entonces ya tenemos ahí 3 procedimientos. Ahora, ¿qué pasa si las muestras están relacionadas? Si yo evalúo la misma variable una vez y otra vez en las mismas personas. Les evalúo hoy y mañana. O les evalúo hoy y dentro de un mes. A cada una de las personas las evalúo 2 veces. Las comparaciones están en muestras relacionadas, porque la muestra de dentro de un mes es la misma que la muestra de este mes. Eso se llama muestras relacionadas. Para ello voy a buscar aquí un ejemplo dentro de todas las bases que tengo. Podría ser, vamos a ver, función sexual histerectomía. Ya no se podría hacer, pero esa posiblemente no tenga una distribución normal. Muerte fetal, hepatocarcinoma, casos y controles, concentración. Inducción, esta que está por acá. Inducción HTA. Si no tenían esa base, pues obviamente la voy a poner por acá. Y ahí está. Esta es una base de datos. Esta es una base de datos de personas a las que se les hizo una. A unos individuos, a ratas, en las que se les midió la presión en más de una ocasión. ¿Sí? Aquí está. Entonces aquí tenemos las diferentes observaciones. Aparecen la presión arterial sistólica en el día 1, en el día 4. Y vean, aquí lo importante es cómo tabulamos los datos. En una columna yo pongo todas las evaluaciones en el primer día. En otra columna la evaluación del mismo individuo en el día 4, en el día 7 y así. Yo quiero saber si la presión arterial sistólica, que es la PAS, varía significativamente en todos estos individuos, que son 40 ratas, desde el día 1 hasta el día 7. Claro que hay más evaluaciones, pero ahorita lo voy a simplificar. Del día 1 al día 7. Para ello utilizo la prueba de T de muestras apareadas. Y aquí voy a poner los resultados, que serían la presión arterial sistólica de las ratas en el día 1 comparada con la presión arterial sistólica de las ratas en el día 7. O en el día 10 o 13, sí, 13 es el último día. Okay. El primer y el último día. Posiblemente sí varían, pues, pero quiero saber si hay una variación significativa. Puedo pedir, como siempre, la prueba de normalidad, lo descriptivo, los gráficos, y de ahí decido qué prueba voy a utilizar. Entonces, lo primero, aquí están los datos. Los datos tienen variaciones de la normalidad que son evidentes. Bueno, entonces estos datos posiblemente no se evalúen a través de un método paramétrico, pero si lo hicieran, bueno, aquí tengo también la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que es no significativa. Me dice sí, no hay distribución normal. Ok, estos datos no deberían de analizarse a través de la prueba de T para muestras apareadas. Sin embargo, sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer únicamente para aplicar el procedimiento. Aquí aparece la presión arterial sistólica en el día 1 y en el día 13. Obviamente hay una diferencia. Esta diferencia significativa nos lo dice el valor P que aparece por acá. Sí es significativa. Pero ¿cómo es la prueba de hipótesis de muestras pareadas? Esa es diferente.
muestras relacionadas, la hipótesis nula es que la diferencia entre los promedios es igual a cero. Y la hipótesis alternativa que la diferencia en los promedios es diferente de ceros. ¿Ya? Aquí están los supuestos. En este caso no se cumplían, por lo tanto no debía de aplicar esa prueba. Pero Yamovi mismo me recuerda que si los datos no se distribuyen de forma normal, entonces puedo optar por la prueba no paramétrica equivalente, que es la de rangos de Wilcoxon. Rango asignado se llama. Y ahí aparece el valor P, pero no vamos a hablar de estadística no paramétrica por ahora, porque eso es de la siguiente clase. Lo importante es visualizar el procedimiento. Y si tenemos más de 2 evaluaciones, o sea, tenemos más de 2 muestras relacionadas, tomar la presión arterial sistólica en diferentes días, no solo en 2. Para eso se utiliza el análisis de varianza de medidas repetidas. Y esto aquí lo tenemos. Y aquí me dice nivel 1, aquí le puedo ir poniendo por ejemplo día 1, el otro es el día 4. Estos son solo rótulos. Día 7, día 10 y día 13. Y ahí está, día 13. Ok, entonces, ¿qué pasa con ese análisis? Aquí está. Ahora acá, donde dice celdas de medidas repetidas, es donde pongo las mediciones. Aquí selecciono esta. Selecciono esta parte. Este es el día 1. Esta parte acá, día 4. Día 7. Día 10. Y día 13. Ya. Este tiene un supuesto adicional que se llama la prueba de esfericidad de Bartlett, que se debe de cumplir. Pero por el momento no vamos a pensar en eso. En lo que voy a pensar es en graficar esto, por ejemplo. Aquí donde dice medidas marginales estimadas, las paso para acá. Y marco la tabla de medidas marginales y la gráfica de medidas marginales para empezar por lo descriptivo. Entonces vean, obviamente hay una disminución significativa de los valores en el tiempo. Y aquí me aparecen el resumen, aunque debería aparecer también la desviación estándar. Pero me dice la media era de 164 en el día 1 y ya para el día 13 era de 142. Pero va disminuyendo conforme pasan los días. Esta diferencia es significativa. Esto nos lo dice ya el valor que aparece por acá. Es significativa. Sí lo es. Se rechaza la hipótesis nula. Esa es la nueva de medidas repetidas. Pero claro que estos datos debieron de haberse distribuido de forma normal. O al menos la diferencia entre esos datos. La diferencia es entre el día 1 y el día 3, 4 por ejemplo. Y así. Y aquí se aplica las comprobaciones de los supuestos. La prueba de esfericidad de Bartlett. Y si no, se aplica una corrección de esfericidad. Y aquí está la prueba de esfericidad de Bartlett, que según este W de Mauchly es menor a 0.001 y por lo tanto se rechaza la prueba de esfericidad. Si el valor P es mayor a 0.05, los datos tienen esfericidad. Si el valor P es menor a 0.05, se rechaza la esfericidad. Bueno, ¿qué es la esfericidad? De eso vamos a hablar en la siguiente clase. Por el momento ya terminamos con diversos procedimientos. Y en el estudio, en el artículo que yo les he compartido, que está por acá, digamos ahorita lo estoy buscando, ya se los comparto, ya está en el programa.
Bueno, si no lo encuentro, pues igual está acá en la página. Y en la página aparece este documento. Aquí está. Es como seleccionar una prueba estadística. Aquí está. Entonces aquí lo vemos. Gracias. Vean, estos son algoritmos. Si la variable de respuesta es cuantitativa y la prueba que vamos a utilizar es paramétrica porque la distribución es normal. Gracias, ingeniero. Entonces utilizamos este algoritmo que está acá. La variable es de intervalo de razón, sí. Por ejemplo, el índice de masa corporal. Es un análisis de diferencia. De asociación es cuando las dos variables son numéricas. De diferencia es cuando una es numérica y la otra es categórica. Ok, es uno de diferencia. Hasta ahí vamos. Los grupos están relacionados o son independientes. Cuando comparé el índice de masa corporal entre resistentes a la insulina o no resistentes, los grupos eran independientes. Entonces vamos por aquí todavía. ¿Cuántos grupos de comparación habían? Habían 2. ¿Las varianzas eran similares o eran diferentes? Eran similares. ¿Cuál utilizo? La prueba de T-Student. Está la prueba de Z, pero no voy a entrar en esos detalles. Lo importante es de que aquí nos está dando una idea de cómo actuar. Veamos el otro ejemplo. ¿La variable era intervalo? Sí. ¿Era el índice de consumo de alimentos? ¿Era un análisis de diferencia? Sí. ¿Los grupos eran independientes? Sí. ¿Cuántos grupos había? 3 o más grupos. ¿Las varianzas eran iguales o eran diferentes? Eran desiguales. ¿Cuál utilizo? La prueba de T. Al principio cuesta un poco adaptarse a esto, pero se puede, pero tienen que leer y haciendo ejercicios uno se adapta a estos algoritmos. Estos algoritmos los hice yo, pero no quiere decir de que yo los haya inventado por completo. O sea, a otra persona puede llegar a las mismas conclusiones. Y les digo esto porque hay otros algoritmos, hay otra forma de hacer la clasificación, ¿no? Entonces otras personas parten no de la variable de respuesta. A mí se me ocurrió partir de la variable de respuesta. Entonces van a encontrar cosas similares a esto y otras formas, pero al final todos tienen que llegar a facilitarnos el proceso. Y para finalizar, pues yo les muestro acá no sé si lo tengo instalado, yo creo que sí, es uno de los software que se llama StatCat, creo que es StatCat. No, StatCat no. Tendría que ser... sí, StatCat. Relationships. Hay variables. La variable dependiente es... voy a usar la resistencia a la insulina. Otra vez utilizo aquí StatCat, pero es relaciones. La variable dependiente es índice de masa corporal. La variable independiente es insulinoresistencia. ¿Qué debo de utilizar? T-Student. Y aquí nos dan otros detalles, ¿verdad? Si es no paramétrico, dice que utilice Manwinder. Es una forma de poder acceder. Bien, quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este momento. Perdón, solo una duda. ¿Este ¿Sí? StatCat está en la librería de Yamovi o hay que instalarlo aparte? Sí, hay que instalarlo. O sea, están en las librerías Ah, instalables. Ajá. está en la librería. Lo busco ahí. En Es que las, no, en las no que lo hay vi. que, en las que hay que instalar. Ajá. Ok. En la biblioteca. Ajá. Sí, sí. Ok. Estaba viendo los algoritmos del artículo, están excelentes Perfecto. para usarlo. Sí, gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o alguna inquietud? ¿No? No, por el momento no. Gracias.